Y en otro episodio más de Ana Lucía por Todavía Clara, hoy estamos en Manicaragua. Ahora mismo me encuentro en un lugar conocido como Las Cuatro Esquinas. Es un lugar que sirve de referencia para los pobladores de Manicaragua. Se le conoce como Cuatro Esquinas porque se intersecta en la carretera que viene desde Santa Clara hasta aquí hasta Manicaragua y una carretera también que viene desde Cienfuegos. Pero antes te voy a mostrar un poquito del recorrido que hice para llegar a Las Cuatro Esquinas. Ya pueden ver que este es un medio de transporte muy común aquí en Manicaragua. Esta calle se vio afectada por las fuertes lluvias que trajo un ciclón hace unos años ya y nunca ha logrado ser reparada. Aquí les voy mostrando un poquito de sus calles y sus casas. Aquí estamos en la terminal, es eso de adentro, y aquí se ponen las máquinas a esperar que se llenen de pasaje para salir hacia los distintos lugares que hay máquinas aquí, que es Guinía, Santa Clara. No hay más ningún carro, hasta ahora no va a salir más ningún carro. Ustedes saben cómo está el problema del transporte, solo las máquinas. Y comentarles que la calle está bastante mala, y eso que es la calle de la terminal. Aquí podemos ver, cómo está esto aquí. Ahí podemos ver la gente esperando a que se llene la máquina, tal vez para salir hacia su destino. Ya esta es la calle central de Manicaragua. Ahora sí vamos rumbo hacia Las Cuatro Esquinas. Esto aquí adentro es la Casa de la Cultura. Me comentan mis guías aquí de Manicaragua. No sé qué actividades se harán aquí, pero tienen un portal espectacular. Ya en esta zona aquí se empiezan a ver un poquito más de comercio en estos portales. Aquí tenemos fotógrafos, por ahí una cafetería, por allá más adelante se ven que venden cosas también. Algunos lugares en reparación. Estamos llegando al Boulevard de Manicaragua. Bueno, ahora sí, ya estamos en el Boulevard. Creo que es el Boulevard más corto de la historia. Básicamente, una zona un poco peligrosa por aquí. Tiene varios banquitos. Y esta es la tabaquería de Manicaragua. En algún momento fue mucho más famosa de lo que es ahora. Pero no vamos a seguir nuestro camino sin antes probar un poquito de este lado. Aquí tenemos una tienda, por supuesto en MLC. Ahí vemos cerveza Parranda, que últimamente es lo que se está comercializando o promoviendo muchísimo en Cuba. No vamos a entrar porque yo ni deseos ni dinero tengo para eso, pero bueno, seguimos. Tenemos una tienda de productos industriales como nosotros los conocemos aquí. Miren el precio de la pintura. Manicaragua tiene algo que me gusta mucho y son estos portales que se pueden ver a lo largo de toda la carretera, toda la calle central de Manicaragua, que se llama Juan Bruno Sáenz. Estos portales son muy propicios para hacer pequeños comercios particulares o incluso estatales, ya hemos visto también. Además de que proporcionan una buena sombra para los transeúntes que, como yo, están a las 12 del día caminando por ahí. Bueno, ya vieron otro medio de transporte aquí, el tractor. Aquí hay otra tienda de productos industriales. Tampoco vamos a entrar porque andamos apurados.
Voy a aprovechar que estamos en el parque de Manicaragua para grabarles un poquito aquí de cómo está estructurado el parque y de las cositas que podemos encontrar en los alrededores. Aquí está su glorieta, una triste glorieta, caballeros, si la comparamos con las glorietas de otros municipios de Villa Clara. En 1536, Fernando de Gómez compra un hato de tierras al Cabildo de Santi Espíritus, que inicialmente fue nombrado Sabana de las Cabezas, pero no fue hasta 1802 que fue nombrado como Manicaragua, que en idioma arahuaco significa tierra de hombres valientes. Debido a que en esta zona existían asentamientos de aborígenes cuando llegaron los españoles, muchos de los lugares que de los alrededores de Manicaragua también tienen nombres procedentes del arahuaco. Por ejemplo, Mataguá, Jibacoa y un río que se llama Arimao. Manicaragua fue una ciudad fundada en la etapa de la colonia, por lo tanto, frente a su parque está la iglesia, que por cierto me comentan que están haciéndole algunas reparaciones, está cerrada, no podemos entrar. Como dato curioso tenemos que Manicaragua es el segundo municipio por población en Villa Clara y es el cuarto municipio por extensión territorial más grande de toda Cuba. Aquí por supuesto tenemos un busto de José Martí, como en muchos parques de Cuba. En Manicaragua predomina el relieve montañoso o lomas, como le decimos los cubanos. Su punto más alto es el Pico Tuerto, con 919 metros sobre el nivel del mar. Ya de paso, es el punto más alto también de toda Villa Clara y de todo el Escambray, que es el sistema montañoso de la zona central, y que de ahí también les voy a hacer un video. Este parque está lleno de bancos. Vaya, es increíble. Y aquí tenemos otra estatua que no tiene inscripción, no sé de quién será. Y por favor, tienen que ver estas vistas. El principal renglón económico de este municipio es el café que se produce en el Escambray, que aunque no es muy conocido mundialmente, señores, el café del Escambray, yo doy fe que es el mejor café que se da en Cuba entera. Cuba es mundialmente conocida por la calidad de sus tabacos, pero pocos saben que Cuba se hizo famosa por el tabaco que se daba aquí, en Manicaragua. Pero en un giro dramático de la historia, estas cosechas fueron reubicadas en la occidental provincia de Pinar del Río, y muchos de los campesinos que aquí vivían de ese tema del tabaco tuvieron que irse hacia Pinar del Río para mantener sus cosechas y para mantener de lo que habían vivido toda su vida. Y aquí seguimos en nuestra caminata por Manicaragua. Por fin encontramos el alcantarillado de Manicaragua. Y esta está tupida, así que el agua tiene que seguir corriendo. Y en esta zona que me han traído, íbamos a entrar a un bar y también estaba cerrado, el segundo bar que intentamos entrar, y está cerrado. Hay carpitas, venden cosas. Y esta ya no es la calle central de Manicaragua. El agua corriendo por las calles es un problema común en toda la ciudad. Aquí tenemos un punto de venta que la verdad es que están vendiendo muy poco. Esta es la calle central de aquí de Manicaragua. Ahí tenemos un puntico donde venden celulares. Aquí tenemos otro río que atraviesa Manicaragua. Es súper. ¡Uy! ¡Qué clase de pedruscones! Bueno, aquí tenemos el hotel de Manicaragua. Me están comentando que es el único hotel que existe en Manicaragua, caballero. Esto no parece un hotel, la verdad. Y pues ya vamos de regreso hacia la casa. Ahí detrás dejamos las 4 esquinas. Bueno,
Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado este recorrido por el municipio de Manicaragua. Y si fue así, déjame un like y un comentario con cualquier duda o sugerencia. Por favor, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerden que estoy haciendo recorridos por los municipios y recorridos por Santa Clara. Estoy enseñándoles las calles un poquito para que vean cómo está Villa Clara y cómo va a estar en este 2024. Sin nada más para decirles, recuerden, nos vemos la semana que viene en un video nuevo.